Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Es un gusto ver que están asistiendo a las escuelas de padres y que vamos a aprovechar juntos este espacio de formación en pro del bienestar de nuestros estudiantes. Recuerden, mi nombre es Caterine Monsalve, soy la psicóloga encargada de preescolar. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Juan Diego Tobón Lotero. Él en un ratico pues va a hacer su presentación y les va a hablar de un tema muy importante que vamos a trabajar hoy, que es el manejo de emociones en tiempos de pandemia. También en la reunión nos acompañan los docentes directivos y nuestra compañera psicóloga de bachillerato, Jenny Andrea Ramírez. Esperamos que disfruten mucho el espacio, es creado para ustedes. Los voy a dejar con mi compañera Jenny Andrea y vamos a hacer juntos la oración que tanto necesitamos en estos tiempos. Bueno, muy buenas tardes de familia. Muchas gracias por asistir. Caterine ya me presentó, Jenny Ramírez, la psicóloga de bachillerato. Entonces, antes de iniciar, nos vamos a poner en las manos del Señor y vamos a iniciar con la oración a San Marcos. Entonces, todos en la medida de lo posible vamos a cerrar los ojos y vamos a poner esta tarde en sus manos para que por medio de las palabras del psicólogo que nos acompañe hoy nos ilumine el manejo de nuestras emociones y así poder empezar a canalizar. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que te revelas amorosamente a los hombres por medio de hechos y palabras. Te pedimos que por la intersección del evangelista San Marcos, que meditando la buena nueva del Evangelio, sigamos el camino de Jesucristo, la palabra hecha carne en el seno virginal de María. Te lo pedimos, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. San Marcos, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces le doy paso a... Muchísimas gracias por esta tarde y ya nos quedamos con él. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando y me están viendo? ¿Sí? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos y acompañarlas esta tarde en este espacio. Pues voy a acompañarlos con un tema que para mí particularmente como psicólogo, pero también como papá, pues es muy importante, que tiene que ver con el manejo de emociones en tiempos de pandemia. Justo antes de empezar, justo cuando faltaban unos 5 o 10 minuticos para empezar, tuve un pequeño encuentro con mi hijo, que tiene 8 años, se llama Alejandro. Mientras yo estaba aquí terminando de preparar un poco como las cosas para la presentación, él estaba con un amiguito en el cuarto, me habían dicho que estaban escuchando música para relajarse, etcétera, y fui a darles una pequeña miradita antes de empezar la conferencia, y ni música para relajarse, ni nada de esas cosas, sino que estaban en el computador, pues viendo los dibujitos animados que les gustan, etcétera, etcétera. ¿Por qué les quiero iniciar con esto y pensando en el manejo de emociones? Frente a la vida cotidiana, cualquier situación de confrontación, cualquier situación de, digamos, como de crisis, o cualquier situación que implica la ruptura, por ejemplo, de las normas que uno establece en la casa, que uno establece en el hogar, que uno establece en la relación con los hijos, pues puede ser manejada de muchas maneras, ¿cierto? Una situación como esas, en ciertos momentos, me ha sacado de control. Y entonces le digo con voz fuerte: Alejandro, eso es el colmo, no me parece que sea lo más adecuado, mira, vete para tu cuarto, etcétera. Bueno, aunque ya estaba en su cuarto, pero entonces préstame el computador, etcétera. También podría manejarlo como ahorita lo manejé, y creo que también tiene que ver, pues porque iba a dar una conferencia sobre manejo de emociones, entonces como que automáticamente hubo una respuesta interna que de cierta manera como que me hizo pensar: Alejo está con un amiguito, lo que está pasando no es una cosa terriblemente grave. Sí se lo dije y se puso pues a llorar, muy triste, me abrazó, se sentó encima: papá, rompí la confianza, etcétera, etcétera. Se los quiero mencionar porque son esas pequeñas, grandes cosas que hacen a veces la vida familiar, la vida de interacción con los hijos, compleja de manejar. No son los grandes las grandes problemáticas o los grandes asuntos los que a veces nos complican el manejo de las emociones, sino que son esos pequeños detalles.
asuntos relacionados con el aseo, con el orden, con la instrucción que fue dada y que fue o no seguida, con el manejo de los tiempos, con el manejo de las normas. Son esos asuntos las que fundamentalmente nos ponen a quienes somos padres y madres de familia, pues de una u otra manera en una confrontación. ¿Qué hacer con lo que siento? Pero además, ¿qué hacer con lo que los niños y las niñas o esos adolescentes con los que vivimos sienten? Como las compañeras psicólogas, pues que incluso fue muy grato verlas después de un tiempo, pues les propusieron y me propusieron a mí para trabajar durante este rato, pues es hablar un poco de esto, del manejo de emociones, pero fundamentalmente con un apellido específico, manejo de emociones en tiempos de pandemia. Yo soy Juan Diego Tobón, soy psicólogo, pues he tenido algunos estudios, uno de maestría en educación y otro de maestría en administración, pero fundamentalmente y más allá de los estudios, pues fundamentalmente he sido profesor y psicoterapeuta. Y desde esos dos grandes lugares, pues fundamentalmente desde esos referentes he podido ir construyendo saberes, ir construyendo también como alternativas y estrategias que permitan desde la academia, desde la vida práctica, desde la vida del consultorio, poder acompañar a otros y poder también acompañarme obviamente a mí en este tipo de asuntos. Hay 5 grandes preguntas que espero que hoy podamos resolver. Otras preguntas irán surgiendo a lo largo de esta presentación, que son las siguientes, que parecen preguntas muy simples y que incluso se las voy haciendo a ustedes para que también ahí las vayan un poco resolviendo mentalmente, a ver hasta dónde podemos en la presentación dejarlas claras o por el contrario, que a veces pasa con estos temas relacionados con las emociones, todavía más confuso. Yo estoy convencido que frente a este tipo de cosas, independientemente de lo académico, normalmente no hay nadie experto. No hay un emocionólogo, no soy experto en emocionología, ninguno de ustedes lo es, ni yo tampoco. No soy más experto que ustedes, solo que de cierta manera he podido desarrollar unos contenidos y unos aprendizajes que me permiten ver las emociones, ya no solamente, digamos, como papá, como hombre o como ser humano, sino también como psicólogo. 5 preguntas que, como les digo, ojalá que las vayan ahí pensando un poco en la cabeza, a ver de pronto qué respuesta encontrarían ustedes y a ver qué respuesta encuentran dentro de la conferencia, a ver si de pronto eso puede ser sincrónico o puede ser un poco distinto a lo que pensaban. La primera pregunta que vamos a intentar resolver, y no es necesariamente cronológico como lo van a ver pues ahorita en la presentación, sino un poco intencional, pues vamos a intentar resolver esa pregunta, que es la pregunta de qué son las emociones, ¿cierto? ¿Eso a qué se refiere? Todos podemos definir las emociones, pero a veces definirla técnica y académicamente es muy complejo. Incluso, y eso es parte de lo que recibo en consulta, hombres y mujeres de todas las edades, que cuando les pregunto qué te trae acá y cómo te sientes, aparece una respuesta paradójica. Ni sé qué es lo que me trajo acá realmente, aunque sí lo saben, y tampoco, y ahí sí es mucho más frecuente, no sé cómo me siento. Bueno, una segunda pregunta que intentaremos resolver es cuáles emociones conocemos, ¿cierto? Y además de saber un poco como cuáles son las que conocemos técnicamente, teóricamente, en la vida práctica, sabemos o nos cuesta manejar las emociones. No solamente al interior de nuestro hogar, al interior de nuestra familia, sino fuera del entorno familiar. Hay quienes en el espacio familiar son absolutamente calmados, retraídos, frescos, equilibrados, parecen el Dalai Lama al interior de sus casas. Otros, por el contrario, dan un paso afuera de sus casas y puede ser esa misma persona y sus emociones se exacerban, hay unas respuestas emocionales muy fuertes, etcétera. O al contrario, hay quienes son emocionalmente muy equilibrados fuera de su hogar, pero dentro tienen una gran dificultad para manejar, digamos, como esas situaciones. También vamos a intentar ver, y eso es lo que voy a ir como en parte, como planteando a lo largo de toda la presentación, qué hacer con las emociones propias, pero también qué hacer con las emociones de los otros. Hay un asunto que a quienes somos papás y mamás nos confronta profundamente y es yo qué hago con lo que siento que siente mi hijo, ¿cierto? Además, porque a duras penas, y eso también me pasa a mí como psicólogo, nosotros como adultos tampoco sabemos qué hacer con eso que sentimos, porque ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que sentimos. Y si uno no sabe qué es lo que siente, ¿cómo va a poder saber exactamente hacerse cargo de esa emoción en especial? Y por último, y digamos que es el apellido grande de esta presentación,
¿Qué pasa con las emociones en momentos de pandemia? ¿Será que son las mismas emociones? ¿Será que son distintas? ¿Será que eso se transforma? ¿Será que en esa relación con nosotros mismos y con los hijos el asunto es diferente? ¿O simplemente es un cambio de contexto, un cambio de características y las emociones siguen siendo más o menos las mismas? Entonces ahí les dejo estas 5 grandes preguntas para que las vamos de cierta manera dejando allí un poco en el tintero, ver qué tanto se resuelven, ver qué tanto se complejizan y ver a ver de pronto hasta dónde podemos de cierta manera ir tejiendo, no solamente un contenido digamos como académico, técnico y conceptual, sino también unos ejercicios y unas alternativas para hacernos cargo, no solamente de nosotros mismos, sino de esa interacción que tenemos en nuestros hogares con nuestros hijos y con el resto de las personas con las que interactuamos. Bueno, ese es Alejandro, ese que está ahí, ese que está ahí en la foto adicionalmente soy yo, y lo que está como imagen es un cono. Quiero, aunque ya empecé con una pequeña historia que me pasó pues hace unos minutos antes de empezar la conferencia, quisiera contarles un poco esta situación que me pasó con Alejo hace ya un par de años. Estábamos en algún centro comercial, no sé, conversando y caminando, posiblemente mientras la mamá estaba comprando algunas cosas, y Alejandro se antojó de un cono. Fuimos a un lugar donde venden unos conos muy ricos, él compró uno, yo compré otro. Cuando pagamos y nos fuimos ya a caminar, a los 2, 3 pasos, Alejo pega un grito, me mira y me dice, papá, se me cayó el cono. Bueno, el cono completo, porque a todos nos ha pasado eso, a veces nos pasó cuando éramos niños, adolescentes, o ahora como adultos, que también a veces podemos ser un poco maniflojos, etcétera. Pero lo que sí es claro es que a los niños y a las niñas eso les pasa con mucha frecuencia. El cono se cae, Alejandro me mira, se pone un poco a llorar y yo simplemente lo que hice fue, ni siquiera había tenido tiempo ni de probar el cono, le entregué mi cono y él me dio el de él, ¿cierto? Él me miró un poco asombrado y medio llorando empezó a comer su cono y me dijo, papá, ¿tú por qué te comes el mío que está ya caído? ¿Cierto? Pues yo no lo levanté del piso, sino que digamos que le recibí el cucurucho pues del cono y pues me puse a comer el pedacito que quedaba. Él, durante todo ese rato que caminamos, no hacía sino pues, comerse su cono y mirarme, y mirarme, y mirarme. Cuando nos sentamos me dijo, papá, tengo un dolor en el corazón. Y yo, Alejo, ¿y por qué? ¿Qué te pasó? Y me dijo, es que tú fuiste muy generoso y me diste tu cono. A mí se me cayó y tú me diste el tuyo. ¿Por qué hiciste eso? Y pues Alejo, yo no sé, porque te quiero, porque soy tu papá. ¿Tú tiraste tu cono con intención al piso? No, papá, se me cayó. Bueno, pues yo sé que a ti te gusta el cono, a mí también. Yo me terminé de comer el pedacito tuyo, pero yo te entrego el mío. ¿Por qué les quiero mencionar esto? Todos tenemos historias, historias con nuestros hijos y con nuestras hijas, historias de cómo manejamos las emociones y de cómo ellos manejan sus emociones. Historias que, por ejemplo, esta historia del cono es una historia absolutamente simple. Alejo, después de 3 o 4 días, todavía se me acercaba con ojos medio lagrimosos y demás, compungido. Papá, me duele el corazón porque es que tú fuiste muy generoso. Eso, más allá de un asunto netamente, digamos, práctico de la vida cotidiana, a mí como psicólogo, digamos que me hizo mucho eco, por varias razones. Los niños y las niñas, como cualquiera de nosotros cuando fuimos niños y niñas, aprendemos a expresar las emociones. Aprendemos a tener una variación emocional y además de eso, a tener digamos, como un espectro en el orden de la emoción bastante importante. Cuando un niño empieza a identificar que la emoción propia se refleja en la emoción de los otros y que las cosas que el otro hacen también lo impactan a él, de cierta manera está aprendiendo a leer el mundo. Las emociones no son asuntos netamente sentimentales o netamente afectivos, sino que son asuntos que pasan por el cuerpo, son asuntos que pasan por las relaciones, son asuntos que tienen que ver con los otros, pero fundamentalmente que tienen que ver con nosotros. A modo de derrotero, yo les voy a plantear 4 grandes cosas, digamos, para esta presentación. Pues digamos que aquí estamos entre todos aprendiendo, aunque yo he dado muchos cursos virtuales y demás, pues normalmente las escuelas de padres y este tipo de cosas, pues se hacen presencialmente. Es muy chévere cuando uno empieza a hablar y a poner ejemplos, ver la cara de la mamá que está allí, del papá que está acá, del otro que codió a la esposa. Así ve mi hija, así ve que la cosa sí puede ser distinta.
Aquí obviamente yo no puedo verlos, pues sería bastante complicado incluso hasta por el asunto de la conexión, pero sí hay un asunto, digamos, como importante. Independientemente del medio, podemos hablar de asuntos como estos que tienen que ver con la vida cotidiana. A modo de derrotero les voy a proponer 4 grandes elementos. Uno, que hablemos de ese nuevo contexto, es decir, de ese nuevo contexto de pandemia, que es donde se ponen hoy en escena las emociones, ¿cierto? 2, que hablemos de eso, específicamente que hablemos de las emociones. 3, que hablemos de un componente en el orden de lo emocional que tiene que ver con la inteligencia emocional, un contenido que ya, digamos, que ya va empezándose a volver como nombre, algo viejo, pero que no pierde, digamos, su vigencia. Y por último, pues en todo este nuevo contexto, en ese abordaje de las emociones y en esa pregunta por la inteligencia emocional, pues la idea es que podamos también al final como identificar algunas alternativas y opciones en torno a eso que se nombra como manejo de las emociones en tiempos de pandemia. Y la idea, como ya las compañeras psicólogas lo mencionaron, pues es que ustedes de pronto en el chat vayan haciendo sus anotaciones, sus comentarios, sus preguntas, para que al final podamos conversar y podamos también como recoger algunos de los planteamientos que ustedes elaboran o también algunas de las preguntas que ustedes consideran que pueden ser interesantes para ser resueltas de modo colectivo. Bueno, estamos, y es claro, abocados a un nuevo contexto, ¿cierto? La ciudad no cambió, el área metropolitana no cambió, Medellín es Medellín, Envigado es Envigado, Itagüí, es decir, el entorno en el contexto de lo físico no cambió. Lo que cambia son las formas de relación. Hasta el 16, 17 de marzo, todos podíamos salir a la hora que nos diera la gana, literalmente. Si queríamos salir de día, salíamos de día, si queríamos salir de noche, si queríamos salir un lunes, salíamos un lunes o un domingo. Difícilmente alguien nos coartaba para salir de nuestras casas, a no ser que tuviéramos una medida restrictiva, ¿cierto? No sé, tenemos casa por cárcel y nos toca quedarnos en la casa, o porque hay unas condiciones específicas. Pues no sé, es que me quedé sin llaves para salir y no puedo salir. O también porque opté por no hacerlo. Este nuevo contexto nos implica cosas, nos implica cambiar nuestras decisiones y dejar que otros decidan. Eso de entrada tiene un efecto importante en el orden emocional. Una cosa es yo decidir quedarme todo un puente, ahorita vienen 3 puentes seguidos en este mes de junio. Una cosa es decir, no quiero, tengo plata pero no quiero salir, no me provoca ni asomarme a la ventana, voy a hacer maratones de Netflix durante 3 días, no me interesa hablar con nadie, ¿cierto? Otra cosa es que a uno le digan, no puede salir. Con seguridad que cuando a uno le dicen, y pasa un poco como en el orden de la psicología inversa, un asunto que pues ahí sí, como psicólogo lo apliqué en el ejercicio de la crianza con mi hijo muy pequeño, y era cuando Alejandro no se quería bañar cuando tenía 2 o 3 años, yo le decía, ¿a que tú no te vas a bañar hoy? Y adivinen qué pasaba. El niño salía volado, se quitaba la ropa y se metía a la ducha como literalmente como un rayo. Ese tipo de cosas muestran que de cierta manera, cuando a los seres humanos nos quitan el poder de decisión, empieza una afectación o una alteración en el orden de las emociones. Nada más piensen ustedes en la relación con sus hijos, ¿cierto? En el entorno familiar. Cuando a un niño se le responde sí a algo que quiere, normalmente es pura felicidad, digamos que el clima emocional es tranquilo. Cuando a un niño se le contraría una decisión o se le dice no vas a hacer esto, no vas a salir, obviamente el clima emocional se complica. No solamente pasa con ellos, también pasa con nosotros. Pero digamos que aquí estamos hablando de cómo este nuevo contexto afecta e impacta las emociones que tenemos. Hay un asunto que también está relacionado con este, digamos, como con este nuevo momento que estamos viviendo. Nadie, ninguno de nosotros eligió vivir en medio de una pandemia, ¿cierto? Ninguno de nosotros, pues, como que levantó la mano algún día y dijo, pues yo quiero que haya una pandemia, y al otro día ocurrió. Un asunto como estos se nos aparece de improviso y nos cambia no solamente las elecciones, las decisiones, sino que también nos cambia incluso la disposición de cuerpo. Yo aquí estoy hablando sin tapabocas, pues porque estoy frente a un computador, estoy en mi casa, no tengo personas cerca, y si tengo personas cerca, pues son las personas de mi familia, ¿cierto? Pero hay una nueva condición incluso de cuerpo. Tenemos que habitar el cuerpo con un tapabocas. Normalmente la relación humana es una relación de rostros.
los rostros desde los ojos, las cejas, la nariz, los movimientos de la boca, la gesticulación que las personas realizamos, de una u otra manera nos denotan como contenidos emocionales. Hoy solamente vemos gran parte del tiempo la mitad del rostro del otro. Y si no conocemos a alguien, no tendremos ni idea quién es. Yo estoy atendiendo ahorita algunas consultas y los pacientes y yo tenemos que tener tapabocas. Si son pacientes nuevos, yo solamente los conozco de aquí para arriba. De acá para abajo yo no tengo ni idea. A no ser que por alguna razón estén muy asfixiados porque ya están cansados de hablar con el tapabocas y se quitan el tapabocas. Ahí les conozco la cara. El nuevo contexto nos implica un nuevo manejo de emociones. Un nuevo manejo de emociones relacionado con, estamos dentro de nuestro hogar, trabajando, haciendo oficio, haciendo tareas, acompañando las tareas de nuestros hijos, trabajando, haciendo las tareas del hogar que teníamos asignadas, un nuevo contexto que cambia el cuerpo y que cambia incluso las formas de relación con los demás. Es claro que cada uno de nosotros tiene una historia distinta y que en esa historia distinta cada uno vive esta situación de pandemia de forma diferente. Hay algunas personas, y ustedes posiblemente lo conocen, yo conozco algunas, que estas semanas y estos meses han sido lo mejor que les pudo haber pasado, ¿cierto? Pues, pucha, trabajar en mi casa, no tener que salir, poder interactuar a través de medios virtuales, mejor dicho, el cielo en la tierra. Para otros, por el contrario, desde el primer día, esto ha sido una condena. ¿Cómo así que yo no puedo salir? ¿Cómo así que yo no puedo hacer algo? Cada uno ha enfrentado esta situación desde sus propios recursos psicológicos y cada una de estas situaciones dan cuenta, uno, de nuestra historia. Ahí hay una especie como de tejido, como de una especie como de entramado de una silla o de un tapete. Nosotros cuando nacemos no decidimos dónde nacemos, no decidimos el lugar, no decidimos la fecha, no decidimos los papás que tenemos, no decidimos la ciudad. Uno cuando va creciendo va diciendo, ¿por qué me tocaron estos papás? Creo que quienes tienen hijos adolescentes posiblemente ya lo hayan vivido o lo hayan padecido, ¿cierto? Los papás de tal son mejores que mis papás, etcétera. De una u otra forma, en el contexto en el cual nacemos, somos unos habitantes de algo que ya preexiste. Nos ponen un nombre que nosotros no elegimos. Tenemos un sexo o una digamos, una condición de sexualidad que no decidimos nosotros, sino que simplemente aparece con nuestra propia historia. Desde esa historia tenemos un montón de marcas. Cada uno vive la condición emocional en el orden de la pandemia de acuerdo a sus propias historias, de acuerdo a sus propias marcas. Para algunos el encierro ha sido entendido desde su propia historia como un asunto catastrófico. Solamente me encierran y yo me encierro cuando estoy mal o cuando tengo que asumir un castigo. Para otros posiblemente el encierro, el enclaustramiento, el confinamiento sea la salida, porque yo no quiero estar afuera. Cada uno de nosotros se juega hoy, en un momento como estos de pandemia, se juega su propia historia y reacciona desde su propia historia y por eso no todos ni sufren ni padecen digamos como las condiciones emocionales de la misma manera. Ahorita lo mencionaba, el contexto más o menos se mantiene, es decir, en la ciudad se mantiene más o menos igual. Claro, cambian asuntos, cambian los escenarios, cambian las maneras de relación, para algunos posiblemente, y me incluyo, estuve trabajando en la Secretaría de Salud de Medellín hasta el 31 de mayo, que presenté mi renuncia. Digamos que yo sí tenía que salir, pero digamos, las primeras semanas de cuarentena, la cuarentena por la vida que ustedes se acuerdan acá en Antioquia, pues yo, así como el resto de la gente y la gran mayoría, estuve acá en mi casa casi todos los días. Ahí ese escenario que era el escenario del hogar, se empezó a confluir con otro montón de escenarios. Yo incluso pongo una metáfora en torno a esto que creo que puede ser ilustrativa. A todos nos tocó meter en una sola bolsa un montón de escenarios. El escenario con los amigos, métalo en la bolsa, en la misma en la cual mete el escenario del hogar, en la misma bolsa donde mete el escenario del trabajo, en la misma bolsa donde mete el escenario de la relación con la familia. Mejor dicho, hoy tenemos bolsas gigantes donde hemos tenido que meter todos los escenarios. Casi que a modo de lo que dicen los memes, hoy el día va a cambiar, por fin voy para el balcón, ¿cierto? Asuntos como esos que parecen chiste dan cuenta de cómo ha cambiado no tanto el contexto, aunque obviamente se ha movido, sino que se han cambiado los escenarios. Y al cambiar los escenarios,
Ya no podemos salir a un bar si queremos salir tranquilamente, no podemos ir a un centro comercial con nuestros hijos, no podemos salir a las fincas si tenemos fincas o si vamos a hacer un paseo. A muchos incluso se les quedó hasta los tiquetes comprados y todo listo para estas vacaciones de mitad de año. Cambian los escenarios, se mueve el contexto y quien fundamentalmente se afecta o se impacta es el individuo. Cuando somos adultos se supone que tenemos racionalmente unas condiciones específicas para hacernos cargo de nuestras emociones, distinto a lo que tienen los niños. Los niños no es que no sepan manejar sus emociones, sino que tienen unos aprendizajes sociales diferentes. Los contextos que cambian, los escenarios que se juntan, se compilan, se transforman, obviamente tienen efectos en cada uno de nosotros, con nosotros como adultos y nuestros hijos como niños, niñas y adolescentes. El 2020 creo que empezó, pues, para la gran mayoría, para algunos no, para otros con seguridad que sí, empezó como un buen año. Por lo menos para mí empezó como un buen año, con un montón de proyectos. Yo me acuerdo que a final de año hice mi listica, la publiqué en Facebook, 5 cosas, hacer deporte, bajar de peso, hablar más con los amigos, yo no sé, bueno. Y uno se hace un montón de ideas. Enero empezó lo más de bien, febrero también, por allá empezábamos a escuchar, por allá en China, claro, esos chinos cochinos que comen lo que sea, comen perros, comen ratas, claro, hasta se comen un pangolín. ¿Cómo es que se comen una sopa de murciélago? Lo tienen merecido. Allá empezó a sonar, por allá en enero, un virus que yo creo que muchos de nosotros ni siquiera imaginábamos que 2 meses después tendríamos que estar diciendo, llegó el primer caso de coronavirus a Medellín y empezó toda la expansión que afortunadamente aquí en el área metropolitana ha sido bastante contenida de un virus que nos tiene movida por completo la vida. El 2020 empezó, entre comillas, bien, en medio de todo lo bien que puede ser un contexto como el nuestro, en medio de la violencia, los asaltos, los atracos, la injusticia, la inequidad. Es decir, el 2020 arrancó como un año más o menos común. Quienes han visto La Casa de Papel, pues creo que reconocerán al profesor y creo que más o menos si la vieron o se han visto esa serie, pues más o menos se identifican como los dos momentos, ¿cierto? Enero, este será mi año, este es el año en el cual la voy a romper, donde todo va a salir bien. Y ahora que llegamos a mayo y a junio, pues la cosa es distinta, ¿cierto? Así como suena chiste, para muchas personas el chiste es un asunto terrible. Hay personas que se han quedado sin trabajo, hay personas que han hecho o que hicieron, conozco una pareja de amigos bastante cercanos que durante 2 años le dieron fuerte a su ahorro, fuerte, en diciembre y en noviembre soltaron sus trabajos, armaron toda una propuesta de restaurantes con un montón de cosas y ahora están literalmente, digamos, en la ruina, ¿cierto? Han tenido que invertir todo lo que habían ahorrado para desarrollar su propuesta, digamos, su negocio, han tenido que gastarse sus ahorros intentando cubrir cosas que ni siquiera les han generado ingresos. Un año como estos jamás nos lo imaginamos. Cuando veíamos de pronto, y no sé si ustedes de pronto veían Terminator o alguna de esas películas con estas ideas futuristas, que el mundo se va a terminar y que el mundo va a ser dominado por las máquinas, o por el contrario, que los virus van a ser tan terribles que van a generar transformaciones, creo que nunca pensamos que esto fuera a ocurrirnos a nosotros. Yo, más allá de ser psicólogo, pues soy un ser humano, ¿cierto? Y no me hace más inmune ser psicólogo de lo que cualquiera de ustedes que no lo es, está en una situación como estas. Me acuerdo que durante las primeras, sobre todo como esas primeras, esos primeros momentos en los cuales empieza a aparecer la pandemia, de cierta manera mi sensación era una sensación como de extrañeza, como de quien veía una película y la veía un poco ajena. Eso no me pasa a mí, eso no está pasando acá. Creo que este contexto que cambia a veces nos ha puesto a muchos de nosotros en una situación un poco compleja, ¿cierto? La sensación, como lo puede decir incluso Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, ¿cierto? Obviamente no podemos parar el mundo, no nos podemos bajar del mundo y tenemos que ver cómo mediar con una situación bastante extraña, pero con la cual tenemos que ver, más allá de cómo nos derrotamos y cómo nos quebramos, cómo de cierta manera generamos como alternativas y construcciones. Y corazón, ve porfa y recibes. Qué pena aquí, pero es que justo a la hora que uno no necesita que llegue alguien, llega alguien acá a la casa. Bueno, en una situación como estas de crisis y en una situación como estas de cambio,
De cierta manera tenemos que aprender a manejar distinto todo el entorno y toda la realidad, digamos, personal. Estamos en un momento de crisis, y en un momento de crisis que no solamente es individual, sino que es colectiva. Una crisis que toca lo económico, una crisis que toca lo familiar, una crisis que toca lo laboral, una crisis que toca lo educativo. Cuando pensamos que nuestros hijos iban a estar meses enteros dentro de las casas, al frente de un computador, haciendo tareas. Mi hijo estudia en el colegio Teodoro Herzl, y ese colegio, no sé cuál fue la lógica del colegio San Marcos, el colegio Teodoro Herzl decidió, antes de que la cuarentena por la vida, digamos como que la plantearan, decidió detener las clases una semana antes. Es decir, más o menos desde la segunda semana de marzo el colegio se detuvo. Mi hijo, que es el niño que ustedes acaban de ver aquí, creo que en la cámara, ya lleva 3 meses acá. Alejo con nosotros ha salido de pronto a caminar unos días y hemos dado unas vueltecitas. Esto nos pone en crisis. ¿Qué hacer cuando yo tengo que ir a atender al consultorio? Cuando estaba trabajando en la Secretaría de Salud, la mamá es médica y trabaja en un hospital. ¿Cómo hacer entonces para, mientras antes podíamos saber que él estaba en el colegio, estaba en el colegio desde las 6:30 hasta las 3 o 4 de la tarde, ahora está acá? ¿Cómo resolvemos esa crisis? Hay un asunto importante de todo esto, y es que, como lo dice la otra imagen, malas noticias, todo cambia; buenas noticias, todo cambia. Un asunto como estos no será para siempre. Lo que sí tendremos que ver es cómo, en el orden de las emociones, lo que pase con los niños, lo que pase con nuestros hijos y lo que pase con nosotros, tendrá o no tendrá efectos permanentes. Y efectos permanentes que esperamos no sean necesariamente catastróficos, sino también positivos. Como estamos hablando de emociones, pues vamos a entrarnos un poco en este, digamos, como en este asunto. ¿Cómo hablar de emociones en un nuevo contexto? ¿Cómo hablar de emociones que son como las mismas de siempre, en unas características sociales que de cierta manera varían, que de cierta manera se transforman? Hay una frase que más o menos se las mencioné ahorita al inicio, y es: ¿qué es una emoción? Una emoción, y esto lo dicen un par de teóricos que son Fer y Russell, dice lo siguiente: todo el mundo sabe qué es la emoción, hasta que se le pide dar una definición. Todos más o menos, sí. Por eso les decía ahorita, intenten resolver estas preguntas a ver qué tan fácil se les da, ¿cierto? Todos sabemos que es una emoción, definirla a veces no es tan fácil. Cuando hablo de esto me acuerdo, no me acuerdo si ustedes de pronto en el colegio, a otros por ahí algún compañerito un poco más grande nos decía algo parecido a esto, pero con un concepto distinto. Nos decían: defina desmenuzar. Normalmente hay ciertas palabras que uno como que las actúa. Pues desmenuzar es, pues sí, es como, ajá, ¿cierto? Más o menos pasa lo mismo con la emoción. Sabemos qué es, todos sentimos emociones, pero a veces definirlas puede ser un poco complejo. Esta es una definición técnica, conceptual, académica de qué es una emoción. Las emociones son, y esto es muy importante, fenómenos subjetivos, fisiológicos. Están en la lavadora, mi corazón. Muchas gracias. Bueno, perdón de nuevo. Las emociones son fenómenos subjetivos, tienen que ver con la interpretación personal, son fenómenos fisiológicos. Cuando uno siente una emoción, se activa fisiológicamente. Piensen ustedes cuando han estado con miedo, con angustia, con alegría, el corazón empieza fuerte. A veces cuando uno está con miedo, el sudor es lo que prima, la mariposa en el estómago, etc. Las emociones son fenómenos subjetivos, son fenómenos fisiológicos, son también fenómenos motivacionales y son fenómenos comunicativos. Uno comunica las emociones, incluso uno las lee en el otro. Hay un asunto importante, por ejemplo, y es: alguna vez alguien en un curso, un estudiante en un curso de psicología evolutiva, me decía: profe, ¿por qué es tan contagioso el llanto? ¿Cierto? ¿Y por qué es tan contagiosa la risa? Hay cosas, por ejemplo, a uno la risa no le puede dar en ciertos lados, y justo le da donde no le puede dar. No pueden venir por los perros a la hora que uno esperaría que no vinieran, y vienen, ¿cierto? Pasa lo mismo con el orden de las emociones. Las emociones a veces son momentos, o más bien, se transmiten en el orden de lo comunicativo y en el orden de lo interactivo, y cuando alguien llora y está acongojado, y otro se pone a llorar, y otro se pone a llorar, es inevitable no sentirse también acongojado y con sensación de llanto. Lo mismo pasa con la risa, ¿cierto? Piensen ustedes lo que creo que a todos nos ha pasado, y a sus hijos posiblemente también les pasa.
justo en la misa más solemne, en el momento más certero y que debe estar todo el mundo más concentrado, más en silencio, suena algo, pum, y se ríe alguien y arranca la escalada, ¿cierto? Las emociones son fenómenos entonces subjetivos, son de interpretación individual, son fisiológicos, tienen activación corporal y biológica, son motivacionales, digamos que de cierta manera impulsan a la reacción y generan reacción motivacional, y son comunicativos. Si hay un asunto importante, las emociones son de corta duración, ¿cierto? Las emociones no se mantienen para siempre. Lo que sigue después de esa expresión emocional inicial, es decir, uno no tiene alegría para siempre, uno lo que tiene es una respuesta emocional de alegría inmediata que después se vuelve felicidad, se vuelve gozo, se vuelve carcajada, se vuelve, no sé, cierta sensación como de tranquilidad, pero la sensación o la emoción inicial de alegría activa una respuesta, desaparece y se integra en eso que podemos llamar un poco más sentimientos o comportamientos en torno a otro. ¿Para qué sirven las emociones? Para adaptarnos a las oportunidades y desafíos que enfrentamos durante situaciones importantes de la vida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quienes se han casado, la sensación de alegría de ese momento, pues espero que sea alegría pues cuando se hayan casado, ¿cierto? Que esa sensación de alegría o esa emoción de alegría cuando la otra persona le dijo a uno sí o cuando uno le dijo sí a la otra persona, se mantuviera durante horas, días, pues sería imposible entonces dormir, comer. Esas emociones se activan, ayudan a responder a un momento específico, se integran a otros elementos y permiten ajustarse a la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar entonces, si es parte de la invitación, manejar las emociones, ¿cierto? Claro, manejar las emociones es muy fácil. Ay, sí, ¿cómo no? Manejar las emociones no es para nada fácil, ni para un psicólogo, ni para una persona adulta, ni para una persona mayor de edad. Manejar las emociones es todo un ejercicio, un poco como el malabarista, que tiene que hacerse cargo de algo de lo cual, aunque le han enseñado, no es tan fácil hacerse cargo. Las emociones se enseñan a manejar verbalmente, pero eso no basta. Uno aprende qué hacer con las emociones de uno viendo al resto, pero también uno tiene que hacerse cargo de las mismas. Hay momentos en los cuales, y con seguridad a todos nos ha pasado, hoy me voy a levantar tranquilo. Hoy nada me va a sacar de control. Hoy voy a ser el Dalai Lama de esta ciudad y voy a ser absolutamente comprensivo. Con mis hijos voy a ser calmado, fresco. Y justo es el día en el cual las cosas pueden salir al revés. Manejar las emociones no es fácil, pero sí es un asunto que es posible. Además, porque tiene que ver con un asunto de aprendizaje social, pero fundamentalmente con una decisión personal de ver qué hacer con uno mismo. ¿Listo? Bueno. Esto es muy chévere y me pareció encantador habérmelo encontrado. Yo tenía por allá otra imagen un poco más confusa de algún curso de psicología evolutiva que di. Los que están en la mitad son, o las que están en la mitad son las emociones primarias. Miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Bueno, eso depende mucho del autor que uno revise o de la perspectiva teórica que uno revise. Hay quienes dicen, no, las emociones primarias son 8, no, son 10, no, son 4. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Y ahí les dejo como tarea, dentro de 8 días hacemos otra conferencia a ver quién se las aprendió. ¿Cuál es, digamos, la intención con esto? De la emoción primaria surgen unas emociones secundarias. Y de las emociones secundarias pueden surgir incluso unas alteraciones en el orden de las sensaciones o de la respuesta emocional que pueden generar, digamos como gran dificultad en el ajuste, ¿cierto? Gran parte de estas emociones generan, digamos, como posibilidades de respuesta inmediata. Otras, cuando se mantienen en el tiempo, van generando incomodidad, malestar, sufrimiento, angustia y dolor. Bueno, yo a mis estudiantes normalmente y a quienes van a mi consulta, yo les planteo algo. El malestar es inevitable, es ineludible, es parte de la condición humana, ¿cierto? Ya lo decía alguna de las compañeras psicólogas al inicio, esta hora es una hora pesada, tanto para ustedes como para mí. Yo estoy un poco cansado de la semana, ahorita termino esta conferencia y sigo con consultas hasta las 8 de la noche. Es decir, eso da malestar, como, ay, todavía me falta, ¿cierto? Pero es un malestar que en medio de todo uno se va conectando, uno va activándose y el malestar desaparece. ¿Qué pasa cuando el malestar, y piénsenlo ustedes en el orden de lo emocional, cualquiera de estas, ¿cierto? Que empieza a generar un cierto malestar. Cuando el malestar se mantiene,
el malestar se convierte en sufrimiento, ¿cierto? Y el sufrimiento cuando se mantiene se convierte en angustia. Y la angustia cuando se mantiene se convierte en dolor. Creo que quienes de nosotros hemos sufrido rupturas amorosas, hemos pasado por tusas de esas aterradoras que uno dice, las hermanitas Calle con razón cantan esas canciones, ¿cierto? Cada uno de nosotros cuando ha vivido una tusa amorosa ha sabido de lo que es el dolor emocional, ¿cierto? Y es un dolor que empieza con un pequeño malestar. Cuando uno empieza a romper con el otro, el malestar es lo que prima. Después ese malestar normal empieza a volverse un poco sufrimiento, que uno esperaría en una ruptura emocional. Es necesario como pasar por esa etapa, pero van pasando los meses. Yo tengo a veces consultantes que me dicen, Doc, es que yo creo que no es normal, yo llevo ya 2 años y no he podido, yo me levanto llorando y todavía no puedo. Pucha, ese malestar se convirtió en sufrimiento, ese sufrimiento en angustia, esa angustia en dolor, y eso ya no es una emoción ni de lejos una emoción adecuada para, digamos, como para poder hacerse cargo, y recuerden ustedes la definición anterior, para poder generar ajuste y adaptación a situaciones, digamos, inesperadas en la vida. Estas emociones y digamos, estos asuntos hacen parte de ese abanico emocional de los seres humanos. Cuando uno tiene un niño, y yo particularmente había sido profesor de psicología evolutiva muchos años y había enseñado cosas que aunque las había visto en libros y en experimentos y en observaciones, no me había tocado verlas en vivo y en directo. Cuando uno tiene un hijo, sabe de todo esto, sabe de lo que implica el asco. Yo jamás había cambiado un pañal, pero jamás me dio asco del pañal de mi hijo. Eso sí, alguna vez me pasaron un niño para que lo ayudara a cambiar y me dijo, pues yo ya voy a tener un hijo, no, pero el asco que me dio fue aterrador, ¿cierto? La expresión emocional de los seres humanos es una de las cosas más significativas que nos han permitido evolucionar, incluso que nos han permitido ser uno de las especies animales con mayor variación en las relaciones. Uno puede pasar perfectamente de la ira al asco, del asco a la felicidad, de la felicidad al miedo, y en todo el espectro. Piensen ustedes en sus hijos adolescentes, recuérdense ustedes, y yo me recuerdo cuando era adolescente, un adolescente un día le gusta una cosa, ese mismo día no le gusta, ese mismo día esa cosa que ya no le gustaba y que sí le gustaba, la cambió por otra. ¿Qué pasó acá? Y más que inestabilidad, tiene que ver con la variabilidad emocional que los seres humanos tenemos. ¿Cómo aprendemos a leer nuestras emociones y las emociones de los demás? Fundamentalmente a través de la interacción. Aunque tenemos unos dispositivos biológicos, los niños nacen con una disposición, digamos, biológica a entonarse emocionalmente con sus cuidadores. Por eso hay una respuesta emocional maravillosa. Yo me acuerdo todavía, se me ponen los pelos de punta. No hay una sensación más maravillosa, por lo menos para mí, que recordar cuando Alejandro, mi hijo, a los 3 o 4 meses, cuando yo le decía, Alejo, ¿cómo estás? El niño se me sonreía. Pues, pocha, eso es una cosa absolutamente emocionante. Ahora que tuvimos esa pequeña, digamos, discusión antes de empezar esta conferencia, ¿cierto? Alejo varió desde la tristeza, la alegría, la angustia, un poco la rabia conmigo. ¿Eso cómo se aprende? En la interacción. También se desarrolla por unas características biológicas, pero tiene que ver con un asunto fundamentalmente interactivo. Aprendemos a desarrollar nuestras emociones, a saber cómo expresarlas, a saber cómo leerlas en la interacción con el adulto. Ahí aparecen unas imágenes que creo que muchos de ustedes han visto la película, quienes no la han visto, ojalá que se la vean intensamente, donde manejan toda una metáfora en torno a la vida interior emocional. Casi que podríamos decir, la vida emocional de los seres humanos es como una especie de clima interior, que puede pasar el mismo día de una tormenta eléctrica con granizos a un sol de las 10 de la mañana en la playa con brisa, que uno dice que sol tan maravilloso, no está haciendo calor, no está haciendo frío, mejor dicho, lo único que falta es una cervecita y hacer algo bien chévere pues ahí en el mar. Aprendemos a través de la interacción con los otros. Por eso les decía que hoy hay un asunto paradójico digamos, en el manejo de la pandemia y que toca por asuntos de bioseguridad y de cuidado propio, de cuidado de los otros, y tiene que ver con taparse la cara, ¿cierto? La mitad de la cara. ¿Cómo aprendemos a leer emocionalmente a los otros? En gran parte por la gesticulación en los rostros, ¿cierto? Que es un poco lo que aquí aparece. La vida a veces se convierte obviamente en ese asunto de aprendizaje emocional, se convierte en casi que como este equilibrista, ¿cierto? A veces estamos en el límite. En muchos casos estamos como que decimos,
ya no doy más y me voy para el frente, más bien que caramba, que la ira se desate con toda la furia y que definitivamente esto se desboque, o por el contrario, tomar decisiones en grandes momentos de felicidad que también a uno lo pueden desbocar. Este asunto del equilibrio o el desequilibrio en torno a lo emocional creo que da cuenta tanto de lo más positivo y favorable de las personas como de lo más desfavorable. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en medio de toda esta pandemia, de todas estas situaciones de crisis, y tienen que ver con cómo hay personas que pueden aprovecharse de las situaciones de vulnerabilidad de otros. Cómo hay quienes hoy se meten a las casas de alguien diciendo que vienen de la Secretaría de Salud para amarrarlos, robarles las cosas e irse. Cómo hay alguien que hace fraude electrónico a través de enlaces falsos de cuentas, por ejemplo, de los bancos. Cómo hay personas que en este momento en una situación tan compleja, apedrean, golpean, abusan, por ejemplo, del personal de la salud. De una u otra manera, es claro que en el orden de las emociones nos movemos en unos polos muy complejos, polos que no son de los otros. Nosotros somos tan normales como anormales para ciertas situaciones, tan sanos como enfermos para otras, tan equilibrados y desequilibrados para algunas y tan adaptados e inadaptados para otras. Es claro que nosotros tenemos toda la variación y la variabilidad en el orden emocional, pero que habría un asunto, y voy para el tercer punto, ya para ir en parte como cerrando en estos, no sé, 20 minutos más o menos, 15 minutos que me quedan, con un asunto importante y que es invitación para todos. El asunto del manejo de las emociones, en gran parte, que está, digamos, generado por la interacción, por el relacionamiento, por el aprendizaje a través de los actos, por el aprendizaje a través de la verbalización, es fundamental desarrollar competencias de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es el autor, Daniel Goleman, todavía está vivo, búsquenlo por ahí en Google, él tiene unas charlas en TED Talks súper bacanas, muy interesantes, sobre compasión, inteligencia emocional, todo lo que es posible para el ser humano desplegar. La teoría de Goleman es una teoría de hace 25 años, una teoría que, digamos, en su momento fue absolutamente revolucionaria y que fundamentalmente planteaba, digamos, como unos alcances importantes en la interacción. Pensar la inteligencia emocional, alguna vez alguien y por eso lo pongo acá, alguna vez alguien en una conferencia me decía, ok, usted lo que me está diciendo entonces es que los niños, los borrachos y los locos son los más inteligentes emocionalmente. ¿Cómo así? Sí, porque siempre dicen la verdad. Una persona inteligente emocionalmente es el que siempre dice la verdad y el que siempre es coherente, el que dice lo que siente, lo que piensa y lo que quiere. Eso puede dar cuenta de una cierta condición de inteligencia emocional, solo que no necesariamente. En muchos casos, decir lo que uno siente, lo que piensa y lo que quiere en un momento equivocado puede ser lo más aterrador del mundo, ¿cierto? Ahí es donde los seres humanos tenemos que generar procesos de aprendizaje y de lectura emocional de los otros, ¿cierto? Uno a un velorio no se va a ir a cantar, no sé, el cumpleaños a alguien, ¿cierto? Puede ser que a uno se le salga una sonrisa en un velorio, claro, pero posiblemente no sea el momento para echar un chiste, a no ser que el ambiente de pronto en el velorio pues se dé para eso y que la gente esté un poco más relajada y que hagan de la muerte un asunto de vida, ¿cierto? Bueno, no es inteligencia emocional decirle sí a todo y no o no a todo, ¿cierto? Eso no es inteligencia emocional. Hay personas que a veces se salen un poco como por la tangente, diciendo, no, pues para evitar problemas. Yo soy una persona tranquila, yo nunca le digo a nada que no, ¿cierto? Yo soy una persona tranquila, yo a todo le digo que sí. No necesariamente eso es inteligencia emocional. Ser complaciente y poco reflexivo tampoco es necesariamente inteligencia emocional. Darle gusto a todos en todo, eso no es inteligencia emocional necesariamente. Llorar cuando lloran y reír cuando ríen, o ser buena papa y no poner problema. La inteligencia emocional, como lo va a plantear Goleman, y creo que es una cosa importante, y más allá de la teoría, es un asunto de interacción con los otros y con nosotros, es la capacidad, y esto es muy importante. Y aquí digamos que empieza como el punto central de esta presentación, que espero les quede allí resonando, por lo menos como una intención y como una idea en la relación con ustedes y con sus hijos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Palabras más, palabras menos. La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, es decir, de reconocernos emocionalmente, cómo me siento, y los de los demás,
cómo se siente el niño, cómo se siente mi hija, cómo se siente mi pareja, cómo se siente mi amigo, cómo se siente el señor del bus, de motivarnos y de manejar adecuadamente la relación. Bueno, esto obviamente deja un elemento abierto y recuerden ustedes la definición de emociones. Las emociones también son componentes subjetivos, es decir, ¿qué es manejar bien? ¿Qué es manejar adecuadamente las relaciones? Eso dependerá de manera muy significativa de acuerdo a la cultura, de acuerdo al asunto del hogar, depende como de las características del entorno. Hay unos asuntos que plantean en torno a la inteligencia emocional y que son asuntos muy importantes. Componentes de la inteligencia emocional. Uno, actitud positiva. Bueno, actitud positiva no es siempre estar todo bien como el pibe, ni mucho menos. Es poder ver, incluso en las situaciones más complejas, alternativas de aprendizaje. Hoy estamos viviendo desde hace 3 meses una condición distinta de vida. Estamos confinados, estamos incluso a veces apiñados dentro de nuestros propios espacios digamos, como del hogar. La actitud positiva tiene que ver con cómo reconocer, incluso en las situaciones más complejas, posibilidades para generar transformaciones y cambios. Generar conciencia emocional de uno mismo, es decir, saber los climas emocionales que uno tiene. Tener autocontrol emocional es lo tercero. Autocontrol emocional no es mantenerse reprimido, no digo nada, no siento nada, me callo, me guardo, me escondo, no. Es saber, de cierta manera, que si uno tiene una ira incontrolable que le puede generar terribles dificultades, al, digamos, desarrollar estrategias que le permitan a uno tener ira, pero no generar, digamos, conductas que atenten contra los otros y contra uno. Además, plantea Goleman, la inteligencia emocional también tiene que ver con la competencia social, es decir, con los aprendizajes interactivos donde uno puede leer al otro y a sí mismo para poder mantener por lo menos una cierta posibilidad de vínculo más o menos estable. Y plantea también este autor que la inteligencia emocional es una competencia para la vida y para el bienestar, porque fundamentalmente la vida de los seres humanos, más que ser la vida de la acción o la vida del dinero o la vida de la actividad, es fundamentalmente una relación con el orden de lo emocional. Yo estoy convencido que cuando uno desarrolla unas ciertas pautas de inteligencia emocional y cuando uno desarrolla como unas ciertas alternativas, estrategias, una cierta capacidad de controlar la emoción desbordada, tanto la que está favorable como la no, de cierta manera uno lo que hace es construir y favorecer su salud mental, ¿cierto? Yo considero la salud mental, y este es el tema que he estudiado durante ya un poco más de 20 años, la salud mental no es un asunto netamente, digamos, propiedad de los psicólogos o de los psiquiatras. La salud mental es un asunto que nos compete a todos y no tiene que ver necesariamente con algo cerebral, ni tiene que ver con algo psicológico o emocional, sino que tiene que ver fundamentalmente con la vida cotidiana. La salud mental es fundamentalmente la posibilidad de vivir en la vida cotidiana, por lo menos con un equilibrio que le permita a uno desarrollar sus propias condiciones y generar condiciones para los otros. Y voy terminando entonces con lo último, con el cuarto punto, alternativas y opciones. Hemos hablado de este contexto que cambia y que impacta profundamente lo emocional, al interior y al exterior de los hogares. Hemos hablado también de las emociones, ¿cierto? Esas emociones primarias que explotan profundamente en un abanico como si fuera un arco iris multiplicado y que, digamos, es muy favorable porque nos permite generar alternativas de intercambio muy importantes, pero también se puede volver contra nosotros. Y hemos hablado también de inteligencia emocional, ¿cierto? Cómo poder aprender inteligencia emocional y cómo poder aprender, o más bien transmitir y que nuestros hijos aprendan también condiciones de inteligencia emocional. Alternativas y opciones. Hay unos asuntos que dan cuenta de que estamos agotados mental y emocionalmente. Esto parece obvio, ¿cierto? Tener ataques de pánico o ansiedad, irritarse fácilmente, sentirse desmotivado, llorar sin explicación, no tener paciencia o tener problemas para conciliar el sueño. ¿Qué es lo obvio? Claro, pues ¿quién no va a saber que esto es una expresión sintomática o una expresión de que algo no está funcionando? Créanme que en muchos casos recibo personas en mi consultorio que dicen, no, yo he llorado, pero es que eso es normal. O por el contrario, no, es que yo no lloro desde hace 40 años. ¿Y cuántos años tenés? 45. Ay, caramba, ¿cierto?
Hay asuntos de estos que es importante identificar. Miren la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Capacidad de reconocer las emociones propias. No solamente de reconocer si uno está bien, si uno está tranquilo, también de reconocer que uno está un poco tostado. Les decía ahorita, yo soy psicólogo y eso no me hace más inmune a las situaciones. Más o menos empezando abril, más o menos coincidente con Semana Santa, hubo una semana en que me tocó llamar de nuevo a mi psicóloga. ¿Por qué? Me empecé a sentir así, tal cual como aparece en la imagen. Me empecé a sentir ya de manera como constante, irritado, desmotivado, no estaba durmiendo, incluso primera vez que empiezo a llorar sin explicación. Creo que a muchos les ha pasado esto, a muchos les puede ocurrir esto, y hay que afinar la lectura de uno mismo, y eso es muy importante. Y digamos, en esta lectura afinada de uno mismo, hay unas recomendaciones muy simples que da la gobernación y la alcaldía, que me parece muy importante traerlas acá. Simplemente espero que esta presentación se las compartan, porque me parece que vale la pena volver otra vez sobre esto y digamos, como intentar degustarlo un poco más allá de la conferencia. Cuidar la salud mental, es decir, cuidar el orden de lo emocional en el orden de la vida cotidiana, fundamentalmente implica, por ejemplo, planear objetivos diarios, adquirir hábitos, establecer retos, ¿cierto? Relajar la mente, encontrar momentos de tranquilidad, pero también momentos de activación. Fíjense que los seres humanos, y esa es una característica muy propia de nuestro equilibrio, los seres humanos normalmente necesitamos activación y quietud, así como necesitamos a veces momentos de desequilibrio y momentos de equilibrio. Nada más bacano. Yo hace mucho tiempo, ya ni ya me acuerdo la última vez que estuve enfermo, pero digamos que recuerdo la última vez que más o menos tuve una gripa o una bronquitis, una cosa muy aburridora. Me acuerdo que no hay nada mejor que la sensación de uno levantarse por fin el día que uno volvió a sentirse sano. Es una sensación como de, pucha, yo no me acordaba lo que era sentirse sano. Si ustedes se sienten sanos hoy, posiblemente ni siquiera sepan que lo están. O más bien, si lo están, ni siquiera se sienten a sí mismos sanos. Toca a veces tener la enfermedad para uno recordar que está sano. Bueno, otra invitación, pues, y como les digo, la voy a pasar pues muy rápido porque pues estas son tips que uno puede encontrar pues en Cosmopolitan, etcétera, etcétera, pero que son asuntos que tocan la vida cotidiana. Construir redes. Este es un momento muy importante, sobre todo en el cuidado emocional y en el autocuidado emocional. Construir redes, mantener redes de apoyo, así sean virtuales. Estos espacios, así no permitan mucho la interacción, por lo menos son psicológicamente espacios en los cuales uno sabe, hay conectados otros papás, hay personas interesadas también en esto. Hay gente que como yo también se preocupa por estos asuntos. Yo no estoy tan loco porque estoy emocionalmente quebrado, ni estoy tampoco chiflado porque estoy emocionalmente tranquilo, ¿cierto? El asunto de la nutrición, del cuidado un poco como de la alimentación, de las rutinas, de cierta manera, y eso está reportado en investigaciones científicas, médicas, nutricionales, pues aumenta la sensación de bienestar. Activarse en casa, generar actividades deportivas. Estas piezas las realizó la Secretaría de Salud de Medellín, así como la Gobernación de Antioquia las hizo antes de que empezara la pandemia en el área metropolitana, ¿cierto? Pero digamos, cómo poder hacer que la gente se prepare, cuide su salud mental, es decir, cuide su salud emocional, y se prepare un poco como para hacerle frente a un momento que posiblemente va a ser bastante cambiante. Dormir, por ejemplo, es un asunto fundamental. Y hay unos asuntos ya para terminar en estos últimos minuticos. Asuntos fundamentales. Hay un asunto importante y es hacerse la pregunta, y les hago la invitación a cada uno de ustedes a hacerse la pregunta por una característica que es el orden de la resonancia afectiva. Cuando nuestros hijos se desbordan emocionalmente o no responden emocionalmente como nosotros suponemos que deben responder, a veces los censuramos o los sancionamos, ¿cierto? O incluso, a veces cuando nosotros mismos reaccionamos emocionalmente como no queríamos reaccionar, nos damos garrote. Y los adultos sí que somos expertos en darnos garrote, porque además esos garrotes son de cuero mojado, les pegamos piedritas y psicológicamente hablando, nos pegamos unos juguetazos aterradores. Muy importante seguir preguntándonos y seguir construyendo con nuestros hijos y con nosotros procesos de resonancia afectiva. Es decir, poder ver en el otro y en lo que el otro me mueve y en lo que el otro me genera, tanto de comodidad como de incomodidad, encontrar respuestas a esas preguntas que uno mismo se está haciendo.
Ahí sí, y es algo que creo que muchos de ustedes lo han escuchado, y eso tiene una explicación psicológica bajo un mecanismo psicológico que se llama la proyección. Uno ve en el otro, en muchos casos, lo que uno en uno mismo no ha querido ver, ¿cierto? No funciona siempre, eso no es una regla de oro, pero sí es una característica. A veces la respuesta emocional de nuestros hijos, que tanto nos dispara, es fundamentalmente la respuesta emocional que nosotros a veces no hemos podido aceptar. La resonancia afectiva tiene que ver con un asunto empático, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de construir con el otro y desde el otro, un poco la lectura emocional, podernos ver reflejados en la historia del otro y poder construir también desde allí alternativas para resolver aquello que no está tan fácilmente, digamos, resuelto, o generar potenciación de aquello que sí está de cierta manera construido. El asunto de la sincronía emocional, poco lo que dice cierta perspectiva psicológica, y creo que algunos de ustedes hasta en sus empresas les han hecho ese ejercicio, que yo intento no hacerlo, alguna vez lo hice, y cuando lo hicieron conmigo dije, jamás lo voy a hacer. Y es el ejercicio de cambiarse los zapatos y ponerse los zapatos del otro, ¿cierto? Para mí, puede que para algunos de ustedes haya sido pues un ejercicio maravilloso, si lo han hecho, iluminador, cambió la vida después de eso. Para mí, alguna vez que lo hizo un psicólogo, yo siendo psicólogo en algún lugar donde trabajé, me acuerdo que me tocaron los zapatos de cualquier persona, sentir el calor del pie del otro todavía ahí presente en ese zapato, sentir como el apretón del zapato del otro, ¡ay! Eso es un poco aterrador. Pero digamos que más allá de si a uno le gusta o no la actividad, ponerse en los zapatos del otro, es decir, hacer sincronía emocional es fundamental. Y creo que la invitación ahora es hacer lectura emocional de sus hijos, parte fundamentalmente de hacer lectura emocional de ustedes. Esto no quiere decir que se vayan desbocados a buscar consulta psicológica, a buscar consulta con un psiquiatra o con un terapeuta, ¿no? Creo que es también la posibilidad un poco desde estos espacios de hacerse preguntas, de hacerse también un poco como conscientes de la lectura emocional que tienen ustedes, un poco el clima emocional que tienen, ¿cierto? Porque igual, hoy estamos abocados a tener que resolver en un solo espacio y en un momento bastante complejo un montón de situaciones que no sabemos muy bien en qué van a terminar. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos confinados en nuestras casas tantos meses? No tenemos ni idea, ¿cierto? No tengo, yo ni como psicólogo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Yo no sé, yo lo veo tranquilo. Pues claro, a veces se irrita, a veces pelea con el mejor amiguito, a veces se vuelve irritable conmigo, con la mamá, pero digamos que así también es él en otros momentos. Solo que lleva 3 meses prácticamente sin salir. Sale un momentico aquí al parquecito de la unidad en unos momentos que están establecidos, sale a caminar con nosotros unos raticos, baja al apartamento del compañerito, del amiguito de él, que es el mejor amiguito, ya, pero él no ha vuelto a salir, ¿cierto? Incluso hace mucho rato, más allá de pronto de llevarlo donde algún familiar para que lo cuide algún día, él no volvió jamás a salir. ¿Qué efectos psicológicos va a tener eso? ¿Qué efectos emocionales en ellos y en nosotros mismos? Todavía no lo sabemos. Bueno, este asunto, y ya sí con esto termino, este asunto, digamos, como de pensar la pandemia, pensar esta nueva condición, pensar estas características cambiantes, pensar lo emocional y pensarlo, digamos, no en términos de lo complejo, lo difícil, que también es, digamos, necesario, sino fundamentalmente en términos también de, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto cómo lo vamos a resolver? ¿Esto cómo lo vamos a tejer? ¿Esto cómo lo vamos a tramitar al interior de nuestros hogares? Creo que este tipo de situaciones nos han recordado que lo esencial y lo básico es un asunto central, ¿cierto? Hemos tenido que, digamos, como cerrar un montón de ventanas. Cuando nos queríamos escapar de nosotros mismos, abríamos un montón de ventanas, ¿cierto? La ventana de los amigos, la ventana del paseo, la ventana del trago, la ventana del deporte, la ventana de un montón de cosas. Hoy se están abriendo pequeñas ventanas otra vez, pero hemos tenido durante estos meses que vernosla con lo simple, con lo esencial y con lo básico, ¿cierto? Para algunos ha sido más fácil, para otros ha sido más complejo. Conozco personas muy cercanas que han vivido en contextos socioeconómicos muy favorables y que en estos 3 meses están a punto de la quiebra, que les ha tocado pedir a la familia, a los amigos, apoyo casi que para poder comer, ¿cierto? Bueno, eso no es un asunto solamente de la gente más pobre, más vulnerable, sino que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Hay un asunto también que creo, y aquí les hago la invitación, que se hagan otra pregunta dentro de las 5 preguntas que les había dicho al inicio, otras preguntas adicionales. ¿Qué tan seguro sienten ustedes que es su lugar interior? Es decir, si ustedes miran hacia adentro de ustedes,
si están ustedes con ustedes haciendo, digamos, como este recorrido, qué tan seguro es su propio interior, ¿cierto? Una vez le escuché a alguien una frase de esas del sentido común que tiene mucha potencia y es: no hay peor soledad que la de sentirse uno solo con uno mismo, ¿cierto? Bueno, entonces habrá que preguntarse qué tan seguro siento yo el lugar interior de mí mismo. Bueno, el entorno familiar se supone, y creo que es allí donde estas escuelas de padres de familia tienen tanto sentido y estos espacios, pues el entorno familiar se supone que es un lugar de soporte. No es un lugar perfecto, no es un lugar donde todo marcha a las maravillas, no. Es un lugar donde se discute, se pelea, donde se confronta, donde uno también saca a expresar las emociones a veces más terribles. Pero es un lugar donde uno esperaría, en medio de esa confusión, por lo menos como que el equilibrio sea lo que vuelva y prime, ¿cierto? Es decir, el entorno familiar como un lugar de soporte, como un lugar donde el afecto y el límite, el amor y la norma sean fundamentales. Vuelvo al concepto de inteligencia emocional. Una persona inteligente emocionalmente es, desde mi perspectiva como psicólogo, alguien que sabe balancear, así a veces se desbalancee, el amor, el afecto con los límites y las normas. El inteligente emocional no es el que todo el tiempo expresa amor, da afecto, no. Es el que es capaz de dar afecto, pero también poner límites. Y el inteligente emocional no es solamente el que pone límites, sino el que pone límites, pero sabe también balancearlo con lo emocional. Estamos obviamente en un momento en el cual tenemos que construir nuevas relaciones, nuevas formas de interacción y por ende nuevas formas de relación emocional con nosotros mismos. Un asunto fundamental y que creo que es el punto central de esta conferencia o de esta presentación: cuidar al otro parte de cuidarse a sí mismo. No podemos hablar de manejo de las emociones con nuestros hijos si nosotros mismos no nos hemos ni siquiera hecho preguntas en torno a eso. Los adultos a veces somos muy responsables con eso. Somos adultos, pues ya estamos hechos, ya estamos curtidos, ya no nos cocinamos en dos aguas, ya lo que fuimos, fuimos. Yo con eso no estoy ni de lejos de acuerdo. Es decir, hay cosas ya de uno que ya no cambiarán, pero es posible transformarlas en función de uno mismo y cuidar al otro parte del cuidado propio. Estos momentos creo que vale la pena pues volver otra vez sobre la importancia de la escucha y la conversación, ¿cierto? El manejo emocional parte de eso. Creo que todo el tiempo ustedes lo escucharán en los psicólogos del colegio, en los profesores, ustedes mismos se dirán: no, hay que escuchar, hay que conversar, mediar las emociones, hay que mediarlas por la palabra, no por el acto, ¿cierto? No hay emociones buenas ni malas, eso también es un asunto que puede sonar absolutamente simple, pero que es muy importante. Sentirse con ira no es malo. Lo malo o lo complicado sería la respuesta, digamos, o el comportamiento que de allí sale, ¿cierto? Sentir felicidad no es bueno, porque incluso podría ser terrible si uno en una felicidad o en una manía toma decisiones equivocadas. Y por último, invitación: valídense emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Me parece fundamental, y ya que estamos hablando de emociones y que estamos hablando de estos asuntos, es importante darse permiso para sentirse bien, para sentirse mal, para sentirse triste, para sentirse contento, para sentirse apabullado, pero también para sentirse, digamos, como un poco un superhéroe. Creo que es el momento de generar nuevas preguntas para nosotros, de construir nuevas alternativas de relación con nosotros mismos y también de proponer nuevas formas de, digamos, como de lectura emocional y, como les digo en esa última frasecita, validación emocional. Hay que validarnos emocionalmente a nosotros, pero también a nuestros hijos. Con esto entonces termino mi presentación. Ahí les dejo mis redes sociales: Facebook, Instagram, mi WhatsApp y mi correo electrónico. Y bueno, pues ya se nos fue una hora y casi 10 minutos pues como en esta presentación. Quedo entonces en manos de los comentarios, preguntas y demás que quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias a ti, a todos los padres de familia que también han estado muy atentos. Ahí están entonces los datos. Por el chat algunos padres de familia nos estaban preguntando tu número de teléfono, entonces ya contactarte para citas y demás necesidades que requieran y que puedan contactar a Juan Diego. Voy entonces a proceder a leer algunas de las preguntas que nos fueron realizando durante la charla. Pregunta número 1. La realiza la familia de Samuel Ramírez Gómez. ¿Qué diferencia existe entre manejar y controlar las emociones? Porque tengo entendido que no se pueden controlar.
Perfecto. Y es una, digamos que es una sutileza del lenguaje, ¿cierto? Es una sutileza del lenguaje. Piensen ustedes, de cierta manera, y me parece fundamental lo que plantean, piensen ustedes en cualquier situación de la, digamos, como de la vida cotidiana, en la interacción con sus hijos. El control normalmente implica autoridad y poder, ¿cierto? Bueno, cuando el niño está en una pataleta complicada, los adultos también hacemos pataletas todo el tiempo, solo que los que nos controlan o tenemos que ser nosotros o nuestros jefes que nos echan o las parejas pues que nos meten la jugada del siglo, ¿cierto? Pero digamos que un niño, por ejemplo, cuando está en una situación de descontrol emocional, intentar someterlo desde el control y desde el poder, es decir, desde el grito, desde el sometimiento, desde la pela, etcétera, lo que hace es generar más descontrol. El manejo, y me parece por eso pertinentísima absolutamente la pregunta, o la, más que pregunta, apreciación, ¿cierto? Porque digo que es más una apreciación que una pregunta, es fundamental el manejo. Es decir, el manejo es, más que desde el poder y la autoridad, es desde la comprensión empática del otro. ¿Qué es lo que te pasa? Siento que estás alterado, veo que estás fuera de tu control. En estos momentos no podemos hablar. Es decir, uno intentar hablar con alguien que está fuera de control, que está emocionalmente desbordado, no es posible. ¿Qué le toca hacer a uno? Y a veces hay que hacerlo, hay que controlar emocionalmente. No sé, se va a tirar de un balcón, pues contrólelo, ¿cierto? Pero el control es temporal. El manejo sí es un ejercicio mucho más estructural y requiere, ahí sí, mucha más inteligencia por parte de nosotros como adultos. Entonces, digamos que aunque hay que controlar, ¿cierto? En algunos momentos de desborde habrá que hacer un ejercicio de control desde la autoridad de los, digamos, paterna y materna. Ojalá que apelemos mucho más al asunto del manejo, es decir, al manejo emocional que desde nuestra propia lógica como adultos le permitimos hacer al otro, incluso para que en una situación como esas, contigo no hablo, yo espero a que te calmes para que podamos hablar, y también eso nos implica un poco de autocontrol. Piensen ustedes si en una, normalmente digamos como que las luchas por el poder se escalonan, ¿no es cierto? Entonces, recuerden ustedes lo que pasó el año pasado, si no estoy mal, con Corea del Norte, ¿cierto? Que el presidente de allá lanzó unos misiles y entonces Trump dijo, lanzo misiles. Y el otro dijo, ah, pues yo puedo lanzar unos más grandes, y empezó a lanzar unos más grandes. Y Trump dijo, ah, yo lanzo otros más grandes. Cuando este asunto escala de tal manera, y piensen que esto pasa en la casa, ¿quién es más fuerte, mi hijo o yo? ¿Quién es más berraco, mi hijo o yo? ¿Quién grita más, mi hijo o yo? Uno es el adulto, y no por ser adulto tiene uno que controlarse, digamos, o más bien, no tiene uno que reprimirse. Lo que uno sí tendrá que hacer es recordarse que uno es el adulto, que uno es el que de cierta manera tendrá el, digamos, como la capacidad de manejo de las situaciones, y por eso me parece tan importante la precisión entre control y manejo. Ojalá que lo que hagamos en esos ejercicios de contacto con nuestros hijos, pues aunque en algunos momentos se requiera el control, sea más un asunto de manejo. Bueno, súper bien, muchas gracias, Juan Diego. Voy a proceder a leerte otra pregunta. Listo. Realizado los padres de familia. Dice, nos preguntó el señor Carlos Arango, ¿cómo manejar el miedo para que no se convierta en paranoia colectiva que va afectando la convivencia familiar? Bueno, digamos que hay asuntos de estos que todavía no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿cierto? Lo que sí es claro, es decir, nosotros no sabemos realmente esto hasta cuándo va a terminar. Hay unas directrices, por ejemplo, del gobierno nacional que dicen que la emergencia económica va hasta el 31 de agosto. Hay una indicación del Ministerio de Educación y es más o menos a partir del 1 de agosto los colegios volverán presencialmente. Bueno, hay una, digamos que el miedo, y recuerdo, pues aquí yo no sé si me puedo devolver a la presentación, el miedo es una de las emociones primarias, ¿cierto? El miedo es una emoción primaria. Y el miedo, como emoción primaria, es fundamentalmente adaptativo, ¿cierto? Es decir, el miedo lo que nos permite es reaccionar en un momento dado a una situación que no sabemos cómo, digamos, cómo manejar. Hoy creo que todavía estamos como aprendiendo qué hacer con esta situación, ¿cierto? Creo que vale la pena hacer cosas para que ese miedo no se vuelva, y miren pues quienes están todavía conectados,
miren cuáles son digamos, como las emociones secundarias y las que van un poco más afuera, ¿cierto? Asustado, ansioso, inseguro, sumiso, rechazado, humillado, ridiculizado, irrespetado, etcétera, etcétera. Cuando el miedo se convierte en, digamos, o se transforma en una emoción ya no primaria de respuesta y de adaptación, sino en una sensación de angustia y demás, lo que genera es un descontrol muy importante. Vale la pena, frente a situaciones como estas que no sabemos todavía un poco manejar, creo que vale la pena hacer asuntos simples. Uno, recordar que en el día a día, si estamos bien, podemos todavía estarlo mañana, ¿cierto? Es decir, intentar no futurizar. Hay una cosa que hoy, y le han dado un nombre, no recuerdo exactamente quién se lo dio, yo lo copié para un artículo en el periódico Gente, que ahí escribo los artículos cada 8 días, el concepto de infodemia. Hoy tenemos una tal proliferación de información inadecuada, falsa, errática y no veraz, que circula por todos lados, que desata altamente los factores de, digamos, invitación. Uno, ojalá que recordemos que vivir un poco como en el presente es fundamental. No sabemos cuándo va a terminar y como no podemos leer el futuro, por lo menos recordemos el presente que tenemos hoy. Dos, importante, desconectarse un poco de la información innecesaria, ¿cierto? Claro, es importante saber cuántos infectados hubo posiblemente, pero ya, ¿cierto? Es importante saber qué medidas tiene el gobierno, escúchelas, pero pare, ¿cierto? Leer cuánta red y cuánta cosa genera un miedo terrible, genera digamos, una histeria colectiva muy compleja, que ahí sí, digamos que nos toca pararla, es del uno al uno. Créanme, yo también me he sentido asustado por esto, claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Esto cómo se va a resolver? Pero sí creo que es un asunto que es fundamental, de empezar a desbaratarlo desde el cuidado con el acceso a la información y también un poco con la pregunta propia en torno a la vida en el presente, ¿cierto? No como quien se agota ahí, sino por lo menos como quien dice, pues lo de mañana todavía no lo sé, pues hoy que estoy bien, por lo menos me pego un poquito de ahí. ¿Listo? Súper bien, ya voy a proceder a leer otra pregunta. Bueno, nos pregunta la señora Eliana Valencia. Dice, mamá de Juan Pablo García, buenas tardes, ¿podrían ayudarme con esta pregunta? ¿Cómo manejar la creciente frustración de los niños frente a la nueva normalidad de la educación virtual y la dificultad en adaptarse a la forma y carga académica? Claro, yo creo que ahí no solamente cómo ayudarle a los niños, cómo ayudarnos nosotros mismos como adultos a estas cosas. Cuento la experiencia de mi hogar, digamos, más que como psicólogo, como papá, ¿cierto? Los primeros días de cuarentena, obviamente la señora que nos estaba ayudando, una señora de 70 años en la casa, lleva muchos años con nosotros acá, ella se tuvo que ir para su casa, ¿cierto? Y está obligada a quedarse en su casa. Como no tenemos quien nos ayude en esas semanas, ¿qué tocó hacer? Sentarnos con nuestro hijo en el computador, más o menos alternado, a hacer tareas que eran una y otra y otra y otra, además que no estábamos acostumbrados a ver a Alejandro 7, 8, 9 horas sentado en un computador. Yo creo que allí hay un asunto muy importante y es mantener abierta la comunicación con nuestros hijos y digamos como que también plantearles como dos cosas. Una, un asunto como estos no durará para siempre, ¿cierto? Así dure mucho tiempo, pero no durará para siempre. Segunda cosa que me parece muy importante, empezar a aprovechar también otros espacios adicionales a los virtuales dentro de la casa. Algo que por eso el retorno a lo simple y a lo básico creo que es fundamental. Aunque a mí me ha gustado mucho jugar con mi hijo, a veces pues por la vida agitada de acá para allá, de estar aquí, de estar allá, pues a uno se le pierde eso. Creo que hay que empezar a recuperar espacios pequeños que a veces en las familias se han ido perdiendo. Los espacios del comer juntos, del desayunar juntos, del jugar algo juntos, de leer algo juntos, de sentarse en el balcón simplemente a ver el atardecer juntos, un poco como de desconectarse de los entornos virtuales, y eso no solamente para ellos, sino también para nosotros. Creo que este es un asunto que pues tendremos que ir aprendiendo. Yo tampoco tengo pues como digamos como la respuesta última a esta pregunta, que es muy interesante, pero sí creo que es una pregunta que por lo menos media o se puede empezar a resolver, o por lo menos a no agudizar tanto, conversando, generando nuevos espacios.
y recordándonos y recordándole a nuestros hijos que esto, como todo, es temporal, ¿cierto? Listo, súper bien. Vamos con otra pregunta y por ahí vamos terminando. Nos pregunta Marlene Fernanda López, ¿qué emociones me deben preocupar de mis hijos? ¿Cuáles son las pautas para detectar problemas psicológicos que deban ser apoyados con un profesional? Muy bien, excelente. ¿Hasta qué punto es bueno que los niños se sientan tristes y frustrados? Perfecto. Me parece excelente pregunta, incluso excelente pregunta para poder cerrar. Como se los mencionaba ahorita, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Es decir, es tan necesario sentir miedo como sentir felicidad. Es tan necesario sentir ira como sentir sorpresa. Digamos que tenemos un aprendizaje social que no es ni bueno ni malo, simplemente es como el aprendizaje social que nos han transmitido, y es que hay emociones que uno no puede sentir. Tú no puedes sentir ira, tú no puedes sentir asco, tú no puedes sentir odio. No, es que el problema no es sentirlo. Digamos que a dónde hay que prestarle atención, digamos que le respondo directamente pues a la persona que lo pregunta. Aquí hay que prestarle atención a tres cosas. Una, si esa, digamos, esa lectura emocional que uno hace del hijo le empieza a uno como papá a generar inquietudes y preocupaciones, ¿cierto? Es decir, uno sabe que eso que el niño está o la niña está transmitiendo, uno sabe, esto no es como lo habitual en él, ¿cierto? Entonces, creo que ese es un punto, es decir, creer mucho en la intuición paternal o en la intuición paterna y materna. Segunda, identificar si, digamos, ligada a esa emoción que uno alcanza a leer, que a uno le genera un poco de inquietud, identificar si ha habido cambios comportamentales, cambios en la vida cotidiana. Antes hacía y ya no, ¿cierto? Antes era de esta forma, es decir, antes es hace algunas semanas, no hace algunos años. Pues, es decir, empezando a mitad de mayo, él empezó como extraño, él era todo tranquilo y arrancó como yo, no sé, ¿cierto? Y tres, me parece fundamental intentar, digamos, como acompañarse profesionalmente, cuando ya, digamos que la inquietud, esta emoción no me parece, digamos, como que me inquieta. Dos, definitivamente los cambios de comportamiento y los cambios emocionales son muy significativos. Tres, fundamental, dejarse acompañar de un profesional. Luego que allí sí es importante como cuando uno definitivamente como papá empieza a ver algo que no está como claramente identificado, buscar ayuda. Puede que el hijo adolescente de uno no quiera meterse a un consultorio de un psicólogo, pues, así sea telefónicamente. Pero ¿quién debe buscar ayuda inicialmente? Por lo menos para pedir asesoría, uno como papá. Sí es muy importante, y termino con esto la pregunta, sí es muy importante permitir que los niños y las niñas sientan y expresen la variación de las emociones que sienten. A mí a veces mi hijo, digamos que acá en la casa hay unos horarios más o menos establecidos de ver televisión, jugar con tablet, jugar con los amiguitos, los horarios de trabajo virtual pues en el computador en sus clases. A veces Alejandro se va el amiguito, ya terminó las clases, no es hora de ver tablet, él se me acerca y me dice, papá, estoy aburrido. Yo creo que esto él seguro que lo va a recordar cuando esté grande y hasta de pronto lo irá a hablar con un psicólogo. ¿Yo qué le digo? Alejo, maravilloso, qué bueno que estés aburrido, porque de cierta manera estar aburrido creo que a él le va a permitir de muchas formas también reconocer lo que es la sensación de tranquilidad, de bienestar. Uno poder sentirse cómodo y bien también implica, en muchos casos, haber podido reconocer lo contrario, haber sabido qué es estar aburrido, triste y acongojado, para uno cuando esté en el otro lado, decir, ay, carajo, como que sí se podía estar bien. Creo que ahí, y termino con este apunte, ahí es fundamental como adultos hacer lectura emocional de nosotros mismos, porque puede ser que nosotros mismos, y eso nos pasa mucho a quienes somos adultos, nosotros mismos somos bastante sordos emocionalmente con nosotros mismos. No nos permitimos, y sobre todo en una cultura como la nuestra, que privilegia la felicidad, que privilegia la alegría, que privilegia el estar bien, es como si el otro fuera terrible y hubiera que esconderlo. No, somos tristeza y somos alegría, somos miedo y somos ira, somos un montón de asuntos que ojalá los mismos niños puedan, desde sus primeros momentos de vida, empezar a identificar y que les permitamos identificarlo. Eso sí, siempre
con amor y con límites, porque cuando alguno de los dos se pierde, o se vuelve uno un papá absolutamente permisivo, o por el contrario, un papá absolutamente, o una mamá absolutamente controlador y controladora, y ninguno de los dos puntos es suficientemente pertinente. Bueno, Juan Diego, ¿me autorizas que te haga la última pregunta para no Claro, por supuesto. en ascuas a una mamá? Y creo que no, pues es una pregunta sencilla. Dice, ¿cómo nos pregunta cómo manejar la frustración de los hijos frente a las salidas a visitar amigos o amigas, ya que queremos mantener los cuidados necesarios mientras otras familias manejan otras normas? Ay, caramba, eso es un equilibrio tan complicado, tan complicado. Y entiendo a la persona que hace esta pregunta. Yo creo que ahí, digamos que habrá que intentar, hasta donde sea posible, hacer pequeños acuerdos. Es decir, las grandes negociaciones parten de pequeños acuerdos, ¿cierto? Así como hay familias absolutamente, digamos, permisivas, sí, es decir, ustedes conocen y ya porque la mamá seguro que lo nombra, ¿cierto? Por situaciones que conoce, ¿cierto? Debe haber papás y mamás que dicen, ¿qué carajo? Vaya, hágale, tome el carro y hágale, sin problema, ¿cierto? Hay otros papás, por el contrario, que dicen, de acá no sale, papá, tengo 17 años, o incluso hasta de pronto un pelado en 11 que ya haya cumplido 18 años, papá, soy adulto, soy mayor de edad, pues no, si te vas en contra de mi voluntad, ¿cierto? Es decir, yo sí creo que aquí en un asunto como estos es muy importante construir pequeños acuerdos. Es decir, si uno como papá definitivamente siente que lo más pertinente o lo que uno considera es que el hijo no salga, ¿cierto? Es decir, uno literalmente tiene dentro de sus normas y sus características y también desde acogerse a las normativas del gobierno que no, pues creo que ahí hay que responder por uno mismo y hacerse responsable de la posición, ¿cierto? Pero creo que también hay alternativas. Es decir, una cosa es uno ir a dejar a un pelado, no sé, en la mitad de un parque, ¿cierto? Como vaya a ver qué hace, ¿cierto? Haz de pronto, pues, es decir, voy a decir desde el orden de lo ideal, porque esto llegar a esos acuerdos no es nada fácil, ¿cierto? Otra cosa es un ejercicio casi que controlado, listo. Vas a ir a la casa de fulano de tal, pues entonces vamos a hacer todas las condiciones de bioseguridad, ¿cierto? Es decir, creo que aquí sí toca empezar a negociar asuntos que, sobre todo cuando pues el adolescente, me imagino los niños pues más pequeños posiblemente sí lo soliciten, pero no es su lógica, pero si un adolescente de 14, 15, 16 años, sobre todo el adolescente que ya estaba acostumbrado a salir, que ya tiene pues su parejita, que de pronto sus amiguitos con los que interactuaba todo el tiempo, creo que sí vale la pena como ver hasta dónde ustedes como adultos son capaces de negociar lo negociable, ¿cierto? Porque creo que acá no se trata de ser ni tan laxo de soltar, ni tampoco tan estricto de mantener todo controlado. Porque lo que termina pasando es una confrontación bastante importante en la familia. Entonces, por eso sí me parece fundamental llegar a pequeños acuerdos. Listo, vamos a ir, pero entonces te vas a coger o vas a ir, te vas a coger a todas estas cosas. No vas a ir más de una hora, vas a hacer esto, esto y esto. Ah, papá, yo así no voy. Entonces, no. Es decir, creo que aquí sí toca, en el sentido, digamos, como de lo básico, llegar a intentar responder una pregunta. ¿Qué es lo negociable y qué no? Y es un asunto, ahí sí, cuando se pone, lo más fácil es cerrarlo, lo más fácil es decir, no, punto final. Acá soy el papá, acá soy la mamá, y de eso no se habla más. Pero creo que igual, pues, de cierta manera, vale la pena, hasta donde cada uno lo permita, llegar a pequeñas negociaciones que puedan dar algo de respuesta a lo que el muchacho adolescente o la joven adolescente necesite, pero también que no se convierta en un sufrimiento o en una pérdida de cierta manera como de autoridad y autonomía por parte de los padres. Pero sé que no es nada fácil. Yo me siento, digamos, como tranquilo porque mi hijo no me molesta o no me inquieta con ese tipo de preguntas. Pero si fuera un adolescente de 14, 15 años, lo más posible es que me tocaría incluso decirles desde mi experiencia personal qué es lo que hago. Pero sé que no es un asunto para nada fácil. Listo, súper, muchísimas gracias. Bueno, ya, ahora sí, para terminar, una mamá nos preguntó acerca, esa respuesta la voy a dar yo, ¿qué es Laura Cataño Betancourt? ¿Qué estrategias de atención psicosocial va a tener el colegio con los niños cuando regresen al colegio? Estamos aún evaluando y las directivas de la institución están pues teniendo como en consideración
de acuerdo a las normas de Secretaría de Educación, de Ministerio de Educación, si se retorna al colegio se les estará informando y teniendo pues claras todas las estrategias de atención psicosocial. Por el momento estamos realizando intervenciones individuales y grupales con los estudiantes. Recuerden que nos pueden escribir a Jenny o a mí para cualquier duda o inquietud. Y una mamá le dejó un saludito a Juan Diego y pues no lo quiero pasar por alto. Gracias, Juan, y directivas del colegio. Hace falta escuchar estas palabras para aliviar un poco nuestras angustias. Te mando un gran abrazo, Juan Diego. Sabes que eres compañero de vida. Atentamente, Diana Pérez. Ah, qué maravilla, muchas gracias. Qué buen mensaje. Listo. Entonces, con esto damos por terminada nuestra escuela de padres del mes de junio. Inmensamente agradecidas con Juan Diego por habernos acompañado. Vi también la presencia de muchos docentes y pues es muy importante para todos nosotros como comunidad educativa tener este apoyo y haber escuchado estas palabras tan valiosas. Bueno, que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y que logren descansar muchísimo.